Buenos días. Les quiero, en primer lugar, agradecer por la confianza que han tenido en invitarme a esta comisión. Espero poder ser útil en aquello que les voy a exponer. Yo soy maestro de primaria, jubilado recientemente en el mes de junio pasado, y he ejercido en la enseñanza pública. Hoy en día dedico tiempo a la divulgación de este aspecto de digitalización e infancia, y deseo ofrecer mi visión en tres aspectos relativos a la digitalización, la infancia y la adolescencia. Primero, el aprendizaje relacionado con la digitalización escolar. En segundo lugar, adolescentes, salud y smartphones. Brevemente me puntualizaré algunas cuestiones o me focalizaré en alguna cuestión puntual, ya que ha habido intervenciones interesantes y suficientemente amplia sobre el tema. Y por último, la exposición de menores a campos electromagnéticos en el ámbito escolar, que es un tema que no se trata suficientemente o simplemente no se trata quizá por desconocimiento. Con respecto a la digitalización escolar, decirles que yo he sido director de mi centro durante 8 años, he sido miembro de varios equipos directivos y he participado en los sucesivos planes digitales que a lo largo de más de 30 años han ido llegando a los centros, ¿no? El Plan Mercurio, Plan Atenea, Aldea Digital, Escuela 2.0, Educan Digital, Escuelas Conectadas, etcétera, ¿no? He participado en ellos, he probado, he utilizado los recursos y hasta el final de mi carrera docente, pues como profesor lo he seguido haciendo. Esto me permite tener una visión profesional, apoyándome en mi experiencia y también en las observaciones de los cientos de niños que han pasado por mis manos, por así decirlo, y también basándome en los progresivos y cada vez más numerosos estudios, investigaciones de universidades, entidades profesionales y juicios de especialistas. No les voy a dar una visión particular, sino que les voy a reflejar la evidencia científica y también testimonios de expertos. Más que una visión particular, lo que les voy a dar es una noticia o noticias, ¿no? Empezando por los datos de los informes PISA. Estos datos llevan alertándonos desde la edición de 2006 de que hay una correspondencia clara entre el uso de medios digitales y la disminución del rendimiento escolar. Los análisis de estos datos confirman de una forma apabullante que cuanto mayor es el uso de medios digitales en la escuela, menor es el rendimiento y el aprendizaje en aspectos básicos. Estos análisis tienen en cuenta variables como la formación del profesorado, el nivel socioeconómico de alumnos y alumnas o la titularidad de los centros. Estas variables no afectan a la conclusión general. Repito, cuanto mayor es el uso de medios digitales en la escuela, menor es el rendimiento y el aprendizaje en aspectos básicos. Quiero citarles solo algunos de los estudios que reflejan conclusiones en este sentido. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Les voy a facilitar a todos los grupos que están aquí presentes pues una documentación sobre estos análisis y también una serie de propuestas pormenorizadas sobre todo lo que voy a exponer. El informe de la OCDE 2021, del lector del siglo XXI, expresa o alerta de la diferencia sustancial de la comprensión lectora en formato de pantalla con respecto al formato impreso. El análisis del centro ISEAC, basado en los datos PISA de 2018 sobre 600.000 alumnos, demuestra cómo disminuye el rendimiento en matemáticas cuanto mayor es la implantación de programas digitales en los centros. Múltiples experiencias desarrolladas en universidades españolas como la de Navarra, la Universidad de Málaga, la de Valencia, reflejan el poder disruptivo de las pantallas sobre la concentración necesaria para aprender. La Universidad Técnica de Dinamarca en 2019 demuestra la reducción de la capacidad de atención. La Asociación Sueca de Pediatría en 2023 muestra los efectos de la exposición a pantallas en el lenguaje y los aprendizajes tempranos en infantil y primaria. Un estudio muy interesante de la Universidad de Grenoble, los Alpes, una universidad francesa, demuestra el impacto negativo de las pantallas en la capacidad de razonamiento matemático y, paradójicamente, en el desarrollo del pensamiento computacional.
También el Instituto Sueco Karolinska 2023, que saben ustedes que es al que ha acudido el gobierno sueco para asesorarse sobre sus planes de digitalización. Este instituto sueco pone el foco en la merma de la memoria de trabajo cuando se usan dispositivos digitales, sobre la menor comprensión lectora y de instrucciones por el uso de pantallas, el menor desarrollo del lenguaje y la capacidad ejecutiva en la búsqueda de información, o las consecuencias negativas sobre alumnos con síndrome TDAH. Hay otro estudio, un metaestudio de 2023 de la Universidad de Valencia, basado en PISA, sobre 450.000 estudiantes, y muestra el efecto negativo de las pantallas sobre comprensión de la información, un elemento fundamental. Mucho más allá de las fronteras europeas, la Soonchunhyang University de Corea del Sur compara la codificación e interpretación entre lectura digital y lectura en papel y llega a las mismas conclusiones. La mitad de estos estudios se refieren a PISA 2018 y no han contado con los datos de 2021, según los cuales, como ustedes saben, ha habido un desplome generalizado en aspectos del rendimiento y el aprendizaje. Quiero resaltar algo importante, que estos efectos negativos en el aprendizaje se producen a partir del buen uso o uso educativo en actividades que están detalladas en los planes digitales de centro o en las PGAs, las programaciones generales anuales. Es decir, no es el abuso o la sobreexposición o la falta crónica de formación del profesorado lo que conduce a estos déficits, a estas consecuencias negativas en el aprendizaje, sino que es la propia naturaleza de estos medios, es lo que se está constatando. A mayor exposición, lógicamente, a pantallas, más evidentes son estos efectos, como es lógico. ¿Qué dicen los especialistas en pediatría, neurolingüística o psiquiatría? Aquí hemos tenido pues intervenciones muy interesantes en ese sentido, y en las intervenciones en el pasado mes de marzo igualmente. La exposición a pantallas produce interferencias en el desarrollo de habilidades integradas para responder a problemas y retos reales. El desarrollo de la expresión oral, las destrezas expresivas y comunicativas, también interfiere en la formación de la memoria, las capacidades memorísticas. La interacción social, el desarrollo de actividades y habilidades manuales, la pérdida del beneficio de la escritura a mano o el desarrollo motor. Por contra, no existe evidencia alguna de que la introducción de las tecnologías digitales en la escuela haya mejorado los aprendizajes. Ninguna. Por otro lado, el uso de pantallas y de programas conduce en absoluto a que nuestros menores tengan mayor competencia digital en el futuro. Un entorno de la técnica que está evolucionando vertiginosamente y en lo que hoy pues vale, pasado mañana, pues habrá quedado totalmente obsoleto. Insisto, no conduce a una mayor competencia digital. ¿Cómo se justifica la escuela digitalizada? Pues primeramente se pone, y yo lo compruebo continuamente, se pone la tecnología en el centro, no al niño. Es decir, continuamente estamos indultando la tecnología en los centros, sin poner a los niños en el centro, a los niños y niñas. Su justificación parte de axiomas o eslogans muy bien estudiados, por cierto, tales como que las tecnologías han llegado para quedarse, si el futuro es digital, la escuela no se puede quedar atrás. Y también hay una agobiante presión de las corporaciones y empresas del sector. Lógicamente y legítimamente, pero la función de la escuela no debe ser atender a esa demanda del mercado, ¿no? Por otra parte, la digitalización escolar ha supuesto y supone un sacrificio desproporcionado en medios económicos, ustedes lo saben bien, en tiempo de aprendizaje del profesorado, en espacios, en recursos personales de plantilla docente. Desplaza, por otra parte, actividades posibles y necesarias para las que cada vez hay menos tiempo. Y supone un impacto ambiental inasumible. Fíjense que solo Educa en Digital, en desarrollo del periodo de 21 a 25,
ha supuesto la emisión a la atmósfera de 331.000 toneladas de dióxido de carbono, computadas por la fabricación de los dispositivos, simplemente, al margen del impacto de los periféricos o las redes. La conclusión, pues discúlpenme si resultó pues, poco simpático al reflejar esto, pero de las evidencias científicas sólidas, lo que dicen los datos, no yo, se desprende que las descomunales inversiones realizadas y en curso por el Gobierno central o las comunidades autónomas en España no solo no sirven para mejorar el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, sino que lo perjudican de forma sustancial. Y además tampoco sirven para garantizar la competencia digital futura de nuestros escolares actuales. Las medidas, ya les he comentado que les voy a proporcionar una serie de propuestas concretas que creo que pueden ser útiles a esta comisión. En principio, ya les adelanto, descartar la obligatoriedad de uso de dispositivos digitales individuales, tablets, Chromebooks, como herramienta principal en centros educativos públicos y concertados. La prohibición del uso de smartphones y tablets privadas en centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y cuando se use en el bachillerato, que sea por una supervisión, por una necesidad expresada por el profesorado. Una propuesta muy necesaria, evaluación de los efectos sobre el aprendizaje del uso de dispositivos digitales escolares a través de un informe multisectorial que complemente o incluya todo lo que ya existe y que eso permita revisar los planes de digitalización escolar de acuerdo con la evaluación y la evidencia científica como aconseja la UNESCO. Bueno, no voy a reflejar otras medidas, el tiempo de que dispongo es limitado y me gustaría hacer alusión al tema de los smartphones con respecto a la infancia y adolescencia. Las personas que han participado en estas comisiones yo creo que ya han expuesto suficientes datos y juicios sobre esto, pero me gustaría hacer una pregunta. ¿Existe un uso adecuado? ¿Qué pasa con el buen uso de las pantallas? Es decir, no me refiero al uso más disruptivo que produce más escándalo en la sociedad, como es el acceso al porno, el ciberbullying, el acoso sexual, el sexting, la incitación al odio, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los buenos usos de la tecnología, de las pantallas? Bueno, el mero buen uso de las pantallas tiene efectos no deseados comprobados desde el minuto 1. Lógicamente, a mayor exposición, mayor incidencia de estos efectos y lógicamente, dependiendo de los contenidos. Participación en redes de mensajería, WhatsApp, Instagram, grabación y compartición de vídeos de forma compulsiva en las redes, juegos online y offline, seguimiento de influencers, no necesariamente disruptivos, visualización de vídeos cortos, el scrolling infinito, ¿verdad? Información a través de titulares de noticias seleccionadas para cada persona, seguimientos de páginas sobre dietas o modelado del cuerpo, posibilidad por tiempo ilimitado de acceso a entretenimiento visual o a música. ¿Qué dicen los especialistas en psicopedagogía, pediatría y neurología del buen uso, sin exposición a contenidos disruptivos? Pues nos dicen que interfiere en la formación de las habilidades propias para enfrentarse a los retos, acostumbra a la recompensa inmediata, merma la capacidad de frustración, empobrece los registros de comunicación y la empatía, perjudica la capacidad de atención y de concentración, afectan a la autoestima, interfieren en la comunicación familiar, disminuye el rendimiento y la adquisición de aprendizajes básicos y se ceden datos con fines comerciales o modelado de opinión. Insisto, esto lo provoca el buen uso de un agente altamente adictivo. Son efectos comprobados negativos, consustanciales al uso normal del smartphone, que tienen mayor incidencia cuanto menor es la edad y cuanto mayor es el uso. ¿Qué se postula como respuesta?
me uno a las personas que son críticas con la solución única de depositar la responsabilidad en los propios niños y adolescentes. No se tiene con las pantallas la misma actitud con adictógenos como el tabaco, el alcohol, las drogas de diseño, la pornografía o los juegos de azar. Tampoco con actividades sensibles como conducir un coche, sacarse una licencia de armas o consumir un medicamento. Simplemente se prohíbe el acceso de estos elementos a los menores. Es decir, no se carga sobre ellos la responsabilidad ni de utilizar un vehículo cuando tienen 14 años, ni de utilizar un medicamento, ni de consumir alcohol. Su tiempo ha finalizado. Si quiere hacer alguna última aportación. Bien, como educador debo decir que estas soluciones, estas proclamas, son ingenuas porque ni niños ni adolescentes tienen la capacidad madurativa para gestionarse, para vislumbrar en el océano adictivo de Internet. A duras penas lo podemos hacer los adultos. Obviamente, también no tiene en cuenta el carácter transgresor de la adolescencia. Imagínense ustedes que tienen una hija o un hijo que está en un jardín montando en triciclo, ¿verdad? Y entonces llega un comercial con un 4x4 y les dice que eso es el progreso, que va a avanzar, va a conocer muchos más lugares, porque va a permitir más movilidad a esa niña que hasta entonces estaba utilizando su triciclo o su bicicleta en el jardín, y nos la vende, ¿verdad? Y nos la mete en el jardín. Nos dice además, bueno, pues que tienen una serie de riesgos, que tiene que aprender seguridad vial, que tiene que aprender cuestiones con respecto a la legislación vigente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y al final resulta que tenemos a esa niña o niño conduciendo ese 4x4 por el jardín cuando lo que necesitaba era conducir un triciclo. Su triciclo, caerse, embarrarse, porque esa niña, cuando cumpla la edad como para poder conducir un vehículo, lo podrá hacer si ha tenido las herramientas y se ha desarrollado adecuadamente con su triciclo o con sus juguetes, ¿verdad? No hay que tirar a la basura las herramientas que ya tenemos, pero puedo decir que gran parte, o si no, prácticamente todas las herramientas y todos los dispositivos que han ido llegando a los colegios han servido de bien poco para los objetivos de mejorar el aprendizaje. Yo he sido testigo como director de verdaderos dispendios económicos en dispositivos digitales que han acabado en el trastero. Los trasteros de los colegios están llenos de dispositivos digitales de los cuales no se ha sacado todo el potencial que para un adulto puede tener, ¿verdad? Están llenos de polvo y en la mayoría de los casos se nos dice que, bueno, los tiremos o los reciclemos o los donemos, ¿no? En estos días se está produciendo, en toda España, no solo en la Comunidad de Madrid, pues el aterrizaje de pantallas y se están retirando las anteriores en perfecto uso y se nos ha dicho que hagamos con ellas lo que consideremos oportuno, ¿no? En cuanto a la atención, decía el señor, la representante del PSOE, si había una diferencia entre la exposición al teléfono móvil o a las tablets. Realmente los estudios lo que nos dicen es que la exposición a dispositivos digitales en pantalla tienen estos efectos negativos. Pueden ser tablets o teléfonos móviles, es decir, lo que se conceptúa es la exposición a pantallas, ¿verdad? No se está criminalizando la competencia digital, simplemente lo que se está poniendo en duda es que niños y niñas deban tener una competencia digital exponiéndoles a las pantallas y exponiéndoles al uso de elementos que no necesitan para los aprendizajes básicos.
piensen ustedes que en la niñez y la adolescencia, desde los 0 a los 15 años, lo que estamos construyendo es un armazón cognitivo que permitan a esas personas, cuando sean jóvenes o adultos, poder ser competentes, también competentes digitales. Los menores burlan pues los controles. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí sí que tenemos que hacer un trabajo, y además en coordinación con la industria digital. Yo creo que hay una disposición de la industria a tratar estos temas. Se dice hay algo de positivo, habrá algo de positivo, ¿verdad?, en la digitalización. Los jóvenes socializan más. Tenemos que ver de qué forma están socializando, de una forma pues más superficial. Se está de alguna manera rehuyendo el contacto directo, el que es más nutritivo y el que conforma las relaciones sociales de una forma mucho más sólida. Hasta hace 12 años, cuando empezaron a aparecer los smartphones, bueno, antes de eso existía vida sobre la Tierra, como suelo decir. Es decir, cómo nos relacionaban los jóvenes, cómo se relacionaban las personas. Pues de una forma mucho más cercana, por teléfono, ¿verdad? De una forma presencial. Eso era peor de lo que está ocurriendo ahora. No, yo creo que era mejor, porque le daba mucha más consistencia a lo que era la conformación de la relación social, la empatía, etc., ¿no? Decía la representante de Más Madrid, Borràs, ¿verdad? Sí. Que lo principal es marcar los objetivos. ¿Qué sociedad queremos? ¿Verdad? Efectivamente. ¿Qué infancia queremos? ¿Qué infancia queremos? Bueno, pues queremos una infancia que sea competente en aspectos emocionales, que sea competente en aspectos cognitivos, profesionales, y que sea competente digitalmente. Para ello es necesario exponerles a todos los perjuicios que se están percibiendo, que están apareciendo por el uso de las pantallas. No es necesario. Es más, un profesional digitalmente competente es aquel que ha tenido una infancia libre de pantallas. Libre de pantallas porque le ha librado de todos estos inconvenientes. Es decir, no garantizamos que una persona que tenga esas características, ese armazón bien formado, ese armazón cognitivo, no lo podemos garantizar simplemente con exponer a los niños a las pantallas. En la sociedad utilizamos medicamentos, ¿verdad? Y es una sociedad que hace uso con cuidado y de una forma intencional, y en aquellos medicamentos pues, que realmente no sirven o tienen unos efectos secundarios, pues los retiramos del mercado o aconsejamos que no se usen, ¿verdad? Parece que las pantallas tienen pues un tratamiento especial, es decir, arrojamos a los niños a las pantallas y luego estamos buscando tiritas para prevenir pues todos los efectos que tienen. Sobre la pregunta, ¿cómo potenciamos el efecto positivo? Realmente es de tal calibre son de tal calibre los efectos que estamos viendo en las pantallas, que la mejor solución es preservar a los niños y niñas y adolescentes de las pantallas. No podemos decir otra cosa. Estas personas, cuando sean jóvenes o adultas, tendrán la capacidad, si hemos logrado preservar esos aprendizajes básicos, y esa construcción de la personalidad, tendrán una capacidad suficiente como para ser competentes digitales. Además, ustedes saben como yo cómo aprenden los jóvenes en el ámbito digital. Aprenden rápidamente, mucho antes de lo que nos habíamos podido dar cuenta. Hemos sido así de jóvenes y no tiene por qué ser distinto ahora, ¿no?
Me pregunta el señor Rafael Núñez si avalo yo los estudios y cuál es mi experiencia. Pues mire, yo era un entusiasta de la digitalización. Sí, gracias. Cuando apareció esa posibilidad, me entregué a estudiar, pues como podía ser esta herramienta didáctica, a probarla. Enseguida me di cuenta de que tenía unos efectos en los niños sobre la atención, sobre la interpretación de la información, sobre la concentración, y lo que salí es del entusiasmo inicial y de la fascinación por el fuego artificial, por los fuegos artificiales. Me propuse centrarme en el niño, mirar al niño. Yo todos estos estudios avalan, y a lo mejor está mal decirlo, pero avalan mis observaciones, las observaciones que he realizado durante años, tanto en aspectos lógico-matemáticos. O sea, la exposición a pantallas hace que los niños y niñas y adolescentes razonen peor. La pantalla lo que suscita es pues pasar a la siguiente página, leer la información en diagonal, no profundizar. Y lo que estamos educando en la escuela precisamente es la capacidad de la persona para estudiar información, es decir, para analizar información. De poco me vale que los niños y niñas puedan estar expuestos a 800 millones de páginas web que hay. Lo que me interesa es que tengan capacidad para entender un texto. Tiene que ir acabando su tiempo. Sí, para entender un texto, para sacar la información, las ideas principales. Y para eso necesito solo un texto, nada más, un texto. Y preferiblemente un texto impreso, porque también se ha demostrado cómo las pantallas interfieren o distorsionan la apropiación de la información, la interiorización de la información, ¿verdad? Sobre esta cuestión de los campos electromagnéticos les voy a proponer una serie de medidas al respecto que confío en que ustedes pues, puedan tenerlas en consideración, ¿no? En un tema que es relativamente nuevo o desconocido, pero muy importante para la salud de nuestros menores que están expuestos a radiaciones electromagnéticas encima de sus cabezas. En cada aula pues hay un repetidor wifi que, según instituciones internacionales, puedan tener un efecto negativo en su salud, y que en la medida en que hay indicios se necesita acudir al principio de precaución. De hecho, tanto en Francia como en Chipre, en la Federación Rusa, está prohibido el que en las aulas haya wifi, estén los niños y niñas expuestos a wifi. Bueno, dicho esto, la cuestión de las familias, ¿no? La representante de Vox aludía a que era un bastión, una de las columnas fundamentales. Efectivamente, yo creo que hay que visualizar las buenas prácticas de familia, las buenas prácticas de familia, buenas prácticas que sirvan de referente y de modelo para las demás familias. Ahora hay un movimiento, y aquí se ha nombrado, ha salido varias veces, de familias por la adolescencia libre de móviles. Es un movimiento minoritario pero muy potente. Lo que reclaman es un pacto familiar responsable que ayude a que sus hijos no se sientan como los raros con respecto a sus amigos, sus compañeros, cuando sus padres les digan que van a retrasar el uso del smartphone por lo menos hasta los 16 años. No es necesario que todas las familias, ¿verdad?, aboguen simultáneamente por esta medida. Desde luego, el hecho de que se vaya implementando poco a poco va a ser una realidad si se apoya a estas familias, a estos colectivos que van a resultar esenciales en un cambio de cultura sobre la protección de la infancia.
También con esto pues, he respondido pues qué papel debiéramos jugar a las familias, pues a la representante del PSOE, ¿verdad? Para los resultados de la comisión yo les voy a facilitar tanto propuestas como referencias directas a estos estudios a los que he aludido antes. La representante de Más Madrid preguntaba a qué edad se considera que debieran aprender a usar las tecnologías. Yo creo que hay que abogar por prevención y por regulación. Ni una cosa ni otra es suficiente por sí mismas. Hay que educar a los niños y niñas sobre el uso de las redes, pero sin necesidad de exponerles a las pantallas. Es decir, en las escuelas hablamos del tabaquismo, hablamos del alcoholismo, hablamos de otras lacras sociales, pero no por eso le repartimos cigarros o alcohol a los niños. Se puede hablar y educar perfectamente en ese sentido, ¿verdad? Y regulación incluyendo la prohibición. La prohibición no es algo raro, no es algo horrible hablar de prohibición, porque realmente estamos prohibiendo muchas cosas para proteger a los menores, y es precisamente su supremo interés lo que tenemos que regular, ¿no? ¿Qué estudios hablan de que hay una relación entre pantallas y efectos en el aprendizaje? Bueno, pues yo me referiría simplemente, y creo que estaría muy bien que ustedes consultasen el estudio de Sapiens Lab, que es un estudio completísimo, es una institución norteamericana, y ahí demuestra con datos de miles de encuestas cómo la salud mental está condicionada por las pantallas. La salud mental, y ya no solo eso, sino todos los armazones, tiene que ir acabando. Los armazones necesarios para el aprendizaje. ¿En qué países están revirtiendo esta cuestión? Pues tenemos el caso de Suecia. El caso de Suecia, a través precisamente del informe que se encargó al Instituto Karolinska. El Instituto Karolinska emite un informe que les invito a que ustedes pues lo analicen. Está disponible, es muy accesible. Y los países nórdicos realmente han revisado sus planes digitales, porque se han dado cuenta de que efectivamente las pantallas tienen un efecto pues que no se esperaba sobre los aprendizajes básicos, ¿verdad?